una sensación hoy en día como súper moderna y que es casi universal, ¿no? Totalmente. Hablo de este agotamiento mental constante. O sea, esa percepción física de estar cargando un peso invisible en los hombros. Como una mochila repleta de piedras que nadie más puede ver, literal. Exacto. Y la vida transcurre en este estado de desconexión profunda, donde, digamos, la mente va corriendo a 1000 kilómetros por hora en una dirección. Intentando resolver problemas que ni siquiera existen todavía. Tal cual. Mientras que el cuerpo se arrastra por otro lado, apenas intentando sobrevivir al ritmo de la semana. Es que pareciera que la sociedad actual empuja a las personas a convertirse simplemente en cabezas flotantes. Sí, el cuerpo se ha vuelto un mero vehículo para transportar al cerebro de una reunión a otra o de una pantalla a otra. Y claro, la respuesta típica frente a ese agotamiento suele ser, irónicamente, intentar pensar en una solución. 100%. Se busca razonar el cansancio. La gente lee artículos sobre productividad o, no sé, hace listas mentales. Pero ahí está la trampa. A ver, por eso quiero plantear una pregunta fundamental para arrancar. ¿Qué pasaría si la solución a esta pesadez no estuviera en pensar absolutamente nada más? Esa es la clave. ¿Qué pasaría si el alivio real viniera de recordar cómo conectar hacia arriba y hacia abajo? Es que esa es precisamente la trampa central del mundo occidental contemporáneo. Se asume que el intelecto es la herramienta suprema. No. Claro, que todo se puede resolver pensando. Exacto, que se puede pensar una salida para cualquier tipo de agotamiento. Sin embargo, el intelecto tiene un límite muy claro. Cuando abordamos esta desconexión tan profunda, la salida jamás será mental. Es un proceso, digamos, completamente energético y somático. Porque la mente no puede curar un problema que la misma mente creó, ¿verdad? Por ese exceso de fricción. Totalmente. Y vamos a explorar exactamente eso. Sí, hoy nos sumergimos en una perspectiva radicalmente diferente para abordar este cansancio en esta exploración. Una inmersión necesaria. Nos vamos a adentrar en la sabiduría ancestral andina a través del trabajo de Eleonora Barrionuevo. Un material fascinante. Específicamente, el origen para este viaje sonoro es una de sus guiaturas, centrada en la conexión con dos fuerzas inmensas, el Padre Sol y la Madre Tierra. Y hay que aclarar que el objetivo aquí no es hacer un análisis académico así frío o distante. Nada que ver. La misión es destilar la esencia de cómo estas dos fuerzas cósmicas pueden literalmente desbloquear y equilibrar las energías masculina y femenina en el interior. Pero antes de avanzar, creo que vale la pena detenernos un segundo. El texto menciona constantemente el término guiatura. Ajá, para quien no esté familiarizado con esta palabra, ¿qué es exactamente una guiatura en este contexto? ¿Es tipo una meditación guiada normal? Es una distinción súper importante. O sea, una meditación tradicional, especialmente en esta versión de mindfulness que se ha popularizado hoy en día. Que está por todos lados. Exacto. Suele enfocarse en observar los pensamientos o enfocarse en la respiración para calmar la mente. Sigue siendo un ejercicio muy centrado en la cabeza. Tal cual. Una guiatura, en esta tradición, en cambio, funciona como un mapa de navegación energética. Es un recorrido activo. Quien guía no está sugiriendo simplemente que la mente se relaje, está dando instrucciones precisas para mover, dirigir y transmutar energía a través de la geografía del cuerpo. ¡Wow! Sin embargo, es vital establecer un punto de partida para este análisis, porque, vivimos en la era de la sobreinformación. Uf, sí. Se consumen datos, se leen conceptos fascinantes todo el tiempo. Y existe la ilusión de que por comprender algo intelectualmente ya está integrado. Totalmente. En esta cosmovisión, la verdadera sabiduría no es acumular datos, es experimentar el conocimiento en la biología propia. O sea, vivirlo en el cuerpo. Exacto. Lo que se va a analizar hoy, los conceptos y las direcciones de la guiatura de Eleonora, es solo el mapa. Escuchar esto es mirar el papel. El verdadero tesoro siempre consistirá en caminar el territorio. A ver, entonces vamos a desempacar este mapa desde el inicio. Porque para empezar a caminar ese territorio, las instrucciones marcan un punto de partida sorprendentemente terrenal. La preparación del espacio. ¿Sí? Antes de intentar conectar con fuerzas cósmicas, se menciona la necesidad de crear un ambiente ameno. Habla de encender un saumerio para elevar la vibración del entorno. O de utilizar sonidos o instrumentos que acompañen la transición mental. Ajá.
Pero hay un detalle físico que destaca de inmediato. Se pide mantener la columna erguida, la cabeza derecha y el sacro bien apoyado. Pero hace una advertencia gigantesca. Sí, que estar erguido no significa estar sosteniendo la postura desde la tensión. Se recomienda buscar un respaldo para poder relajarse dentro de esa rectitud. Lo fascinante de ese detalle es que expone un malentendido enorme de la cultura moderna. ¿A qué te refieres? En Occidente, existe la confusión entre estar rectos y estar rígidos. La buena postura suele asociarse con un esfuerzo muscular constante. No. Claro, con apretar el abdomen o tensar los hombros. Exacto. Cuando la instrucción pide que la columna esté erguida pero sin sostener con esfuerzo, el objetivo es preparar el canal central del cuerpo humano. El sacro, que está en la base de la columna, busca el anclaje hacia abajo, mientras la coronilla apunta hacia arriba. Si hay tensión muscular, La energía choca contra un muro. tal cual, se requiere una postura que permite el flujo libre. Es una postura de dignidad absoluta, pero que al mismo tiempo exige una rendición total. Para poder respirar expandiendo y soltando, sin bloqueos. Exactamente. Y una vez que esa postura física está establecida, la tensión hace un movimiento increíble. El material plantea que los seres humanos somos terrestres, pero también somos intraterrestres. Por esta capacidad de mirar hacia adentro, ¿no? Exacto. Hacia el corazón y los órganos. Exacto. Y de inmediato invita a dar un salto y convertirse en extraterrestres. Qué buen término. Sí, la percepción debe viajar lentamente hacia el mundo del cielo para conectar con el Padre Sol. Ajá. Se le describe como una esfera dorada que irradia una energía inmensamente vigorosa, una energía que brilla por sí sola, que es proveedora de vida. Y hay una línea en el texto que resulta un bálsamo escuchar. Sobra y alcanza para todos. Sí, me encantó eso. Esa es la representación de la energía masculina en esta tradición, ¿verdad? Sí, y si se conecta esta idea con el panorama general de las tradiciones antiguas, es crucial aclarar que no estamos hablando de género biológico. Claro, son energías. Las energías masculina y femenina son cualidades operativas. El Padre Sol, lo masculino, representa el vigor, la dirección, la penetración de la luz en la oscuridad y la acción de limpieza activa. ¡Qué potente! Y por otro lado, esa frase de sobra y alcanza para todos funciona como un antídoto directo contra la neurosis moderna de la escasez. Uf, totalmente. Hoy en día la narrativa dominante es que no hay suficiente de nada. No hay suficiente tiempo, ni dinero, ni energía. Y el contacto con esta fuente solar recuerda que, a nivel cósmico, la energía simplemente se derrama sin reservas. Así es inagotable. Y la mecánica de cómo esa energía entra al cuerpo es súper gráfica. La guía Tura describe que, desde el centro del pecho, nacen unos cordoncitos que suben, Atraviesan la garganta. salen por la coronilla y viajan con fuerza hasta anclarse en el sol. Al establecer el contacto, comienzan a absorber esa luz dorada. Y cuando esa energía desciende y entra por la cabeza, la sensación física se describe de una forma muy específica. Sí. Se siente bajando por las paredes internas del cuerpo como un aceite calentito. Una imagen hermosa. Este aceite denso va limpiando toda la pesadez, aliviando cualquier incomodidad y arrastrando esos pensamientos discordantes que generan tanto ruido. A su paso, erosiona la suciedad y sella las paredes internas. A ver, tengo que proponer una analogía para visualizar esto, porque la imagen es sumamente potente. Te escucho. Es exactamente lo que ocurre cuando a un motor viejo, que ha estado funcionando a marchas forzadas durante años, se le hace un cambio de aceite profundo. Claro. El aceite nuevo, que es pesado, viscoso y caliente, entra por arriba. Sí. Y al bajar, no actúa como el agua que simplemente resbala. No, para nada. El aceite tiene el peso estructural necesario para empujar, arrastrar y llevarse toda la carbonilla y la suciedad acumulada en las paredes del motor. Empuja todo lo quemado hacia el fondo. Exacto, dejando el metal limpio y al mismo tiempo lubricado y protegido. Es una forma muy ilustrativa de entender la física del proceso, pero me gustaría hacer un pequeño matiz sobre esa analogía. Adelante. La mecánica de arrastre es perfecta, pero hay una diferencia fundamental en la textura de la experiencia. Un aceite de motor es sintético, inerte, realiza un trabajo ciego. Claro, no tiene conciencia. Exacto. Lo que Eleonora describe al canalizar esta fuerza solar
Es una energía viva y consciente. No es un lavado a presión industrial. Es otra cosa. Es un abrazo vigoroso y amoroso. Es una inteligencia térmica que sabe exactamente qué densidades debe aflojar y cuáles pensamientos discordantes necesitan ser erosionados. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y todo ese residuo mental, el estrés laboral, la ansiedad, esa mochila invisible del inicio, No desaparece por arte de magia en el éter, supongo. no. La física enseña que la energía no se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la acción del Padre Sol barre esa densidad y la empuja hacia abajo, Ujú. acumulándola en la base del cuerpo, en la zona de la pelvis y el sacro, como si fuera un gran embudo de contención. Y ahí surge una inquietud gigantesca, porque el sacro ahora está lleno de esa densidad, de todo el lodo mental y emocional oscuro que el sol acaba de barrer. Y obviamente no se puede dejar esa acumulación ahí estancada. Exacto. La fuente menciona que empieza a sentirse una necesidad casi física de apertura en el abdomen. Y es en este preciso momento donde la exploración da un giro completo. Sí, la atención deja de mirar al firmamento y busca desesperadamente el suelo. De la conexión con el Padre Sol se pasa a la conexión con la Madre Tierra. Este es el verdadero punto de inflexión de la práctica, ¿no? Sí, es el instante en que el sistema nervioso requiere descarga. Así como un circuito eléctrico necesita un cable a tierra para no quemarse. La psique y el cuerpo necesitan el suelo. Exactamente. Se percibe un cambio radical en la direccionalidad y en el tono emocional de la guiatura. Ya se recibió el cielo, ahora se necesita la contención materna del mundo subterráneo. La guiatura detalla que para realizar esta descarga desde el ombligo, en el caso de los hombres, o desde el útero en las mujeres, comienzan a brotar raíces. Raíces que atraviesan el sacro lleno de pesadez. Salen del cuerpo físico y deciden hundirse en el suelo, bajando capa tectónica por capa tectónica. Ujú. Y las palabras utilizadas para describir a la Madre Tierra tienen un peso emocional inmenso. Totalmente. Se la presenta como la madre primordial de todo ser que camina, nada, vuela o repta. Es una presencia que nos conoce desde el instante del nacimiento. Que respeta absolutamente cada paso dado, que provee alimento y contención constante. Y el objetivo de las raíces es llegar hasta el núcleo del planeta para enlazarse con otra esfera energética dadora de vida. Y el texto hace una aclaración teórica que, digamos, sostiene todo el equilibrio andino. Ajá. Establece que el Padre Sol y la Madre Tierra operan bajo naturalezas totalmente distintas, pero son iguales de dignos. ¡Qué hermoso eso! Iguales de dignos. Tienen el mismo peso en la balanza de la existencia. Frente a la luz expansiva, activa y penetrante del Sol, se encuentra la oscuridad nutritiva, receptiva y contenedora de la Tierra. O sea, la energía femenina no es pasividad débil. Para nada. Es la capacidad inmensa de sostener y gestar. Pero un momento, aquí es donde me cuesta un poco encajar los conceptos. Y creo que a cualquier persona con una mentalidad urbana le pasaría igual. A ver. La instrucción indica que, a través de esas raíces, se le entrega a la tierra toda la densidad acumulada, el residuo del estrés y la ansiedad, Sí. y se dice que ella abre una boca inmensa para recibirlo. Lo más chocante es que la guiatura llama a esta entrega de lodo una ofrenda sagrada. Ujú. Mientras más pesada y oscura es la energía que se le envía, más grande es la ofrenda. Honestamente, desde una perspectiva moderna, esto genera cierta fricción. Entiendo perfecto por qué. O sea, nos pasamos la vida intentando ser ecológicos, reciclando, no contaminando. La idea de agarrar nuestra basura emocional, nuestra toxicidad, y enviarla deliberadamente a la naturaleza se siente casi arrogante. Claro. ¿Cómo se justifica que darle lo peor de nosotros a la tierra sea considerado un acto sagrado? Esa resistencia es completamente natural y revela uno de los grandes condicionamientos modernos. Se juzga el mundo interno con las mismas reglas que la industria humana. Ah, claro. En el mundo fabricado, la basura es un problema. Es toxicidad pura que contamina. Pero si se observa la naturaleza profunda, el concepto de basura sencillamente no existe. Es una invención humana. Exacto. En un bosque, la hoja podrida, el animal caído o el desecho biológico no son contaminación. Son el alimento indispensable para la próxima generación de vida. ¡Wow! ¡Qué cambio de perspectiva! Cuando se logra comprender el rol de la Madre Tierra en su máxima expresión de energía femenina y gestadora, se entiende
que ella literalmente necesita esa densidad. O sea, no lo ve como algo malo. Para nada. Ella no juzga la ansiedad, el miedo o el estrés como toxinas. Los percibe como materia prima. Los ve como abono. Abono es una palabra que lo cambia todo. De hecho, la fuente señala literalmente, ella lo transforma en abono y vida. Absolutamente. Ese es el milagro del compostaje energético. Entregar el peso emocional no es un acto de contaminación. Es proveerle a la tierra la materia densa que requiere para sus procesos creativos. Y cuando se asimila esta verdad, supongo que el paradigma de la culpa se derrumba por completo. Se desploma. Dejar de sentirse culpable por estar abrumado o triste es liberador. Esa pesadez tiene un propósito cósmico. Debe ser entregada. Así se cierra el circuito de perfección. Exacto. El sol realiza la limpieza desde las alturas y la tierra composta desde las profundidades. Pero la genialidad de este ecosistema energético es que el proceso no termina en el compostaje. No, recién empieza la otra fase. Aquí hace su entrada uno de los pilares más hermosos de la cosmovisión andina, que es el concepto del Aini. ¿Que se traduce como reciprocidad? Exactamente. La Madre Tierra no se limita a tragar esa ofrenda pesada. En un acto de reciprocidad pura, devuelve la energía, pero completamente transformada y limpia. La práctica visualiza las raíces actuando ahora como un cordón umbilical conectado al centro del planeta, absorbiendo esta nueva savia. Y a medida que asciende y entra por el vientre, la textura sensorial cambia drásticamente. Sí, ya no es el aceite ardiente que raspa y limpia, ahora se describe como una miel calentita. Ese contraste de texturas es pura maestría somática. Totalmente. El sol provee un aceite fluido, rápido, con la fuerza necesaria para arrastrar. La tierra, en cambio, ofrece una miel lenta, envolvente. Densa por la nutrición que conlleva. Y profundamente dulce al tacto interno. Las palabras de Leonora al describir esta miel son súper conmovedoras. Menciona que esta sustancia nos abraza desde adentro, nos besa las entrañas, nos contiene con una escucha activa. ¡Qué belleza! Promueve un estado donde finalmente se permite el descanso y culmina diciendo que deja a la persona en una vulnerabilidad maravillosa. Es un contraste brutal con la exigencia diaria, ¿no? Sí, de tener que ser siempre el pilar que sostiene todo, de no poder flaquear jamás. Qué alivio inmenso debe ser poder soltar esa coraza y simplemente descansar en el regazo de la contención absoluta. Es que esa miel calentita simboliza la esencia de la nutrición femenina primordial. Es la capacidad energética de sostener a quien ya no tiene fuerzas para sostenerse a sí mismo. ¿Qué necesario es eso hoy? Demasiado. En un mundo hiperindependiente, la vulnerabilidad se castiga o se esconde. Aquí, esa vulnerabilidad maravillosa no es una muestra de debilidad. Es la rendición orgánica. Sí, la rendición orgánica y necesaria que ocurre después de que el sol limpió la casa y la tierra transformó los escombros. Es otorgarse por fin el permiso irrenunciable de ser cuidados. Lo cual nos lleva al clímax de la guiatura. El escenario interno es visual y físicamente fascinante. A ver. De esta miel dulce y nutritiva. Y el viaje dirige la atención al momento en que estas dos densidades se encuentran a la altura del corazón. Y hay un cuidado extremo en la explicación. Se aclara que estas energías no se mezclan. Sino que se van conectando y entrelazando. Exacto. Comienzan una danza en el centro del pecho. La precisión de que no se mezclan es vital, o sea, es clave. ¿Por qué? Porque si se mezclaran, formarían una sustancia gris y perderían su polaridad. Lo masculino debe mantener su estructura y dirección, mientras que lo femenino debe conservar su receptividad y contención. Claro, tienen que seguir siendo lo que son. Su poder radica en que danzan sin perder su identidad, generando un dínamo de equilibrio dentro del ser humano. Y dentro de esa danza en el corazón, la guiatura invita a experimentar una memoria muy profunda. Se sugiere sentir que ese cruce de energías replica el primer abrazo de mamá y el primer abrazo de papá al llegar a este mundo. ¡Wow! Es el reencuentro interno de las fuerzas de creación originales. Sí, y el segmento se corona con una afirmación que resuena con un peso ontológico tremendo. Ellos me dieron la vida, yo la he tomado. Esto es lo primordial. ¡Qué fuerte! Sin embargo, en este preciso punto vamos a dejar la exploración incompleta. Intencionalmente. Totalmente. Porque tratar de diseccionar con vocabulario cómo se percibe esa danza del aceite y la miel en las fibras del pecho
O intentar explicar a nivel psicológico qué sucede al sentir ese abrazo primordial y reconocer la toma de la vida. Es un esfuerzo inútil. Sería como intentar explicarle la sensación de saciar la sed a alguien que jamás ha probado una gota de agua. Literal. Las palabras se vuelven torpes frente a la dimensión real del sentimiento. Es que ese es, en definitiva, el mensaje central de toda esta sabiduría ancestral. Escuchar sobre raíces que perforan las capas terrestres es poético. Imaginar fluidos dorados y mieles cálidas es un ejercicio intelectualmente estimulante. Pero comprender la arquitectura de la práctica desde la mente racional no modifica absolutamente nada en la estructura del estrés o el dolor. Para nada. La transformación real, el alivio palpable de ese peso invisible de los hombros, sucede únicamente cuando el cuerpo lo vive. Queda un territorio vasto e inexplorado por recorrer para quienes sientan el deseo genuino de experimentar esto vibrando en sus propias células. Dejando la teoría muy atrás. Y esto nos deja con una reflexión final para llevarnos al mundo cotidiano. Hemos hablado de cómo la pesadez y el estrés individual pueden verse como abono para la tierra, listos para ser transformados en energía nutritiva. Sí, el compostaje personal. Pero, ¿qué ocurre si se expande esa lógica? Si se observa el mundo exterior, las instituciones, los sistemas sociales o económicos que actualmente parecen tóxicos, rotos o en colapso. Que generan muchísima angustia colectiva. Exacto. ¿Qué pasaría si todo ese caos estructural, toda esa densidad social que tanto asusta, no es el fin del mundo? ¿Sino qué? Sino simplemente el abono gigante que la historia necesita para compostar y hacer germinar la próxima era de la humanidad. ¡Wow! Cambia por completo la manera en que se observa la crisis, tanto adentro como afuera. Esta perspectiva no debe quedar guardada como un simple dato curioso de un martes por la tarde. Esta charla es apenas una rendija, una pequeñísima ventana que asoma al universo inmenso y transformador de Eleonora Barrio Nuevo. Una puerta de entrada. Así es. Si algo de todo lo mencionado resonó en lo profundo, si hubo un eco que superó la lógica racional, el siguiente paso es muy claro. La recomendación es buscar de inmediato su canal de YouTube, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas guiaturas. Es material que merece ser compartido con cualquier persona en el entorno que se note rebasada por el ritmo actual y necesite recordar urgentemente cómo descargar hacia la tierra. Totalmente de acuerdo. Y para nutrirse del día a día y lo cotidiano de esta sabiduría, el espacio ideal es Instagram. Se le puede encontrar directamente bajo el usuario @EleonoraBarrioNuevo. Todo junto, @EleonoraBarrioNuevo. Buenísimo. Y por último, para quienes sintieron que al escuchar